punto de descubrir que el tiempo del fin inicia después de 1798. Así es. Y bueno, pues para los que estuvieron, se dieron cuenta de eso. Para mayor detalle, hay videos, creo, grabados en la página de Conexión Juvenil TV, en YouTube y en Facebook, para que usted pueda ver estos temas que fueron grabados ahí, para los que no los quieran escuchar. Entonces ahí descubrimos que a partir de 1798 entonces comienza el tiempo del fin. Entonces en ese tiempo del fin se le iba a quitar el sello no a los 12 capítulos de Daniel, sino a la mitad o la mitad de Daniel, es decir, del capítulo 8 al capítulo 12. Eso es lo que nos iba a comprender. Ahora ya se comprende. Antes de 1798 no se comprendía, pero después de 1798 se empezaron a comprender, y es como Guillermo Miller llegó a comprender los 2300 años, ¿de acuerdo? Aunque aquí dice día, pero como día es año, años. Y así fue como interpretó que la segunda venida de Cristo era en 1844, un pequeño desajuste, pero había logrado comprender la mayoría. Entonces, hermanos, después de que a Daniel le hablan del versículo del 1 al 3, en el versículo 4 dice, mira, esto está sellado hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin muchos van a correr de aquí a allá, que algunos interpretan como transportes. No, no es así, sino muchos van a correr queriendo entender las profecías, y la ciencia aumentará, o el conocimiento de las profecías de este libro se aumentaría en el tiempo del fin. Y leímos, si ustedes, los que estuvieron presentes, leímos no solo Biblia, leímos Espíritu de Profecía, leímos algunas citas de libros de historia, leímos algunos libros de autores antiguos, así que estamos de acuerdo todos los que le he presentado respecto a esto. Entonces, esto lo hice para que usted sepa que esto no es ninguna posición o un invento del pastor Lucero. Eso no es ningún invento de la iglesia adventista. Tanto la iglesia adventista como algunos en el pasado entendieron esto como la Biblia lo presenta. El único problema es que si no estudiamos, no lo vamos a entender. Entonces, les decía que después de esto viene una visión a partir del versículo 5, donde hay 3 seres celestiales. Dice Daniel en el capítulo 10 que él tiene la visión en un río, el llamado Tigris en el Antiguo Testamento. Y él está allí y dice que hay un ángel, un ser celestial, un varón de este lado y el otro del otro lado, y uno sobre las aguas del río vestido de lino, dice. Así es el versículo 6. Y pues uno de los que está ahí, él solo está viendo esto, solo lo está viendo, él no participa en ese momento, y de repente uno de esos ángeles, que les dije yo que en posiciones, en círculos adventistas se interpreta que, bueno, Gabriel está ahí. Recuerdan que Gabriel, ¿verdad? ¿Sí? Gabriel comienza a explicarle en Daniel 9, 22 en adelante, llega a explicarle los 2300 días a Daniel. Así es. Y en Apocalipsis 19:10 es el que aparece y es el que revela mayor parte del libro a Juan. Así es. El Espíritu de Profecía dice que Gabriel. Entonces, uno de ellos le hace la pregunta al ser celestial que está sobre las aguas del río y le dice, ¿cuándo durará esta persecución? Dice, maravillas, esas maravillas son malas, porque Daniel 11:36 dice que esas maravillas las hace el rey o el cuerno pequeño. ¿Cuánto va a durar esta situación difícil, esta persecución? Entonces el varón vestido de lino, en el versículo 7, promete y dice, solo 1260 años. Muy bien. Y luego Daniel viene en el versículo 8 y dice, no entiendo lo que estás diciendo, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y le dice, te voy a repetir lo que ya te dije. Anda, Daniel, versículo 9. Estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo ya te lo había dicho en el versículo 4. No te lo puedo explicar ahorita. Pero te voy a dar algunas pautas. Primero, muchos de los impíos, dice, muchos serán limpios
emblanquecidos y purificados. ¿Por qué? Porque iban a sostener la verdad durante esos tiempos de persecución. Pero los impíos procederán impíamente y ninguno de ellos va a entender, porque el error que se cree lleva a otro error. Y la situación se pone peor. Entonces dice, pero los entendidos comprenderán. Y así es como los entendidos que comprendían no le rendían su adoración al poder de la Roma papal. No le rendían su adoración al líder de ese poder religioso político, que era pues el Papa. No lo hacían porque ellos entendían la verdad. Entonces el Señor le dice, bueno, desde el tiempo que se ha quitado, dice el continuo, desde el momento en que se le quite el continuo que en la Biblia representa el sacrificio de Cristo Jesús, lo estudiamos con varios versículos, desde el tiempo en que se le quite a Jesús de ahí y se ponga un ser abominación desoladora que cree que puede perdonar pecados, 1290 años, están relacionados. Y luego dice, bienaventurado el que llegue y espere, el que espere y llegue a 1335 días, porque hay algo especial al final de ese tiempo. Esta tarde lo vamos a ver. Entonces resulta que algunos dicen, como Daniel 12:1, vamos a leerlo, en aquel tiempo se levantará Miguel. Leímos en varias versiones, leímos algunas palabras como fue escrito del original, ¿se acuerdan? Esto fue escrito en hebreo y explicamos que ese levantarse era un cambio de función, ¿verdad? Y descubrimos en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo ocupa dos funciones, ¿se acuerdan? La primera, ¿cuál es? Abogado, lo leímos, 1 Juan 2:1 para mayor detalle. Luego, juez, lo leímos, Juan 5:22 para algún detalle si lo quiere leer. Entonces notamos que Jesús está como un abogado, pero en Apocalipsis 19 dice que Él ya viene como rey. Y en la Biblia descubrimos que el abogado era el sumo sacerdote, pero el rey también juzgaba. Y les dije, ¿se acuerdan cuando Salomón recibió a aquellas dos mujeres que venían teniendo ese problema de que el hijo era de las dos? ¿Por qué llegaron con Salomón y no fueron con un abogado? Porque el rey era el que solucionaba, él era el juez. ¿Estamos comprendiendo? Muy bien. Entonces dicen, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro. ¿Qué libro? Filipenses 4:3, Apocalipsis 20 del 11 al 15, para mayor detalle si lo quieren leer. Versículo 2. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Hoy vamos a hablar de ese versículo por la tarde. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien. Eso es lo que dicen algunos. Como estamos hablando del tiempo de angustia, los tiempos que vienen a continuación, tiempos y la mitad de un tiempo, 1290 años, 1335 años, están en el tiempo de angustia. Es decir, eso cuando empieza el tiempo de angustia, a ver si se acuerdan. ¿Cuándo comienza el tiempo de angustia? ¿O cuándo se cierra la gracia? Según la Biblia. Así es, mi hermano, correcto. Cuando se establece la marca de la bestia. Eso lo estudiamos, mis hermanos. Así que, entonces, dicen, bueno, en ese momento comienzan esos periodos, esos tiempos, 1260 años, 1290, 1335, con la idea de ponerle fecha a la venida de Jesús. ¿Y la Biblia qué dice? Mateo 24:36. Quiero escucharlos. Eso es lo curioso, porque el Señor dice que el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, solo mi Padre. La Nueva Versión Internacional agrega ni el Hijo, pero eso no aparece en el original. Solo, ni los ángeles, solo el Padre, dice. ¿Y lo sabe el Padre? No sabe el Hijo. Muy bien. Solo que en esta tierra Él se demostró como un humano.
Y él quiso presentarse como humano y no como Dios. Él era Dios, pero él fue hombre y demostró como hombre ciertas limitaciones, pero eso no es el tema, ¿verdad? Otro día será. Entonces dice acá, será tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque si Miguel se levanta, anoche vimos lo de las plagas y descubrimos que ese levantarse es un momento en que él sale de el lugar santísimo, ¿verdad? Ya no va a interceder, entonces por eso es tiempo de angustia. Tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, dice. Y el Señor pone los tiempos proféticos en Daniel 12, del versículo 7, del versículo 9, versículo 10, el versículo 11, perdón, los pone los dos, como para decir, este tiempo de angustia va a ser como lo que dice aquí abajito en los versículos que vienen, como los 1260 años de persecución, así va a ser, pero este va a ser peor porque dice que no hubo tiempo tal desde que hubo gente hasta entonces. Eso es lo que está diciendo el Señor. ¿Comprendimos eso? ¿Sí? Mira, te estoy explicando, dice él, así como sucedió en el pasado va a suceder, porque dice Apocalipsis 13 que esa bestia que fue herida en 1798, cuando ya se le quitó ese apoyo político, se le quitó, va a ser sanada. Y no fue sanada en 1929 con el Tratado de Letrán. No, en ese entonces, solo por parte del primer ministro de Italia en ese entonces, el señor Benito Mussolini y la Santa Sede o el Vaticano llegaron al acuerdo de hacerla un Estado soberano independiente, nada más, pero no de darle el poder político. Eso todavía no lo tienen. La herida tiene que ser sanada cuando obtengan ese poder político otra vez. Político, religioso. Muy bien. Entonces empezamos a hablar del tiempo de angustia, hablamos del sello de Dios y de la marca de la bestia. Nosotros explicamos con la Biblia varios versículos en abundancia, creo que algunos ahí pues ya no buscaban, solo los apuntaban. A veces no estamos acostumbrados a leer tanto la Biblia en un tema y nos cansamos, cosa que no debería ser así. Entonces descubrimos que el sello de Dios, le dije, es un nombre y ese nombre es para conocerse lleva tiempo, ese nombre es del Creador y les dije que tenía que ver con el cuarto mandamiento, ¿verdad? Pero dice la Biblia que el sello va en la frente, pero ¿qué es lo que va en la frente? ¿Una marca literal? ¿Un tatuaje? ¿Un sello que se coloca ahí? No, les dije que dice la Biblia, llevan el nombre de Dios. ¿Y dónde va el nombre del Señor? En su mente, mi hermano. Y la marca de la bestia también va en la frente, dice. Pero dice, también está en su mente. No es algo literal. Claro, yo les explicaba que si quieren inventarse algo tecnológico, como comúnmente dicen que es un chip que le meten en la mano, o no sé en qué parte del cuerpo, saber, ¿verdad? Pero la Biblia no está diciendo eso. Y lo vimos con la Biblia, ¿verdad? Eso de la mano, el sello de Dios no va en la mano porque el sello de Dios va en la mente, porque el donde va el sello no se trabaja. Pero en la mente donde va la marca de la bestia sí se trabaja, ¿verdad? Les dije esto, el sello de Dios es un momento de adoración, leal y fiel en el día sábado. La marca de la bestia es una imitación del sello de Dios, solo que informal, porque una marca es informal, un sello es más formal. Lleva el título el nombre del dueño, el título del dueño y su jurisdicción. La marca no tiene eso, pero como les dije que el diablo siempre quiere imitar al Señor, coloca su día y su día pegado al día sábado. Entonces ya vemos la adoración en el día sábado, que es el sello de Dios, y vemos la adoración en el día ¿qué? Domingo, que sería ¿qué? Sí, esto es un poco duro, pero tengo que decirlo. Es lo que dice la Biblia. El día domingo, a sabiendas de que no es el día correcto de reposo. Año 321 fue cambiado ese día, de sábado a domingo, y a partir de ahí, entonces, viene la adoración en día domingo.
Luego les expliqué de las plagas. Cuando se establece por decreto la ley dominical, les dije, por decreto. Entonces, en ese momento es la señal de que se acaba el tiempo de angustia. Perdón, se acaba el tiempo de gracia. Esa es la señal. La Biblia lo dice. Es así, ¿verdad? Dice Apocalipsis 7, 1 al 3. 4 ángeles detienen los 4 vientos. Les dije que eso era símbolo. Esos vientos son de destrucción, del odio y la maldad de las personas que no andan con el Señor y de las plagas. Les expliqué eso. Pero va a llegar un momento, porque ahí dice, y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 7, que es nuestra lectura bíblica, porque hoy vamos a hablar de los 144,000. Un tema que no debemos de estarlo buscando diferentes puntos, y ya debemos de comprenderlo como es y dejarlo ahí. Porque hay una invitación del Espíritu de Profecía donde se nos dice que no debemos de estarnos metiendo en temas en los cuales pues el Señor no nos, ¿cómo les puedo explicar? Como que no nos traen en sí tanta beneficio para salvación. Pero es bueno que lo tomemos en cuenta. Apocalipsis 7 dice, después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplare viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol alguno. Les dije que esto era simbólico todo. Los 4 ángeles son simbólicos. Dice el conflicto de los siglos, leímos la cita, que cuando el Señor deje de mediar en el santuario, se levanta Miguel, dice Daniel 12:1, sale del santuario, ya no hay mediación, se acaba el tiempo de gracia, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Se va. Entonces ya hay libertad para el enemigo y su ejército para hacer lo que se le dé la gana. Entonces, dice que viene el tiempo de angustia, es decir, Apocalipsis 7 es lo mismo que está diciendo Daniel 12:1. Cuando los ángeles suelten los vientos, esto es simbólico, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo ya deje de estar deteniendo las fuerzas del mal y se retira, entonces viene el tiempo de angustia que se menciona en Daniel. Y dice que para que los vientos van a hacer daño en la tierra y el mar. Recuerden que las primeras 2 plagas hacen daño, ¿dónde? En la tierra y el mar. Y eso no podía suceder sin antes que los ángeles se quitaran. Esto es simbólico, o que el Espíritu Santo se retirara. Entonces dice en el versículo 2, vi otro ángel que subía desde donde sale el sol, el lugar del oriente. Dijimos que Cristo es el sol de justicia, esto viene de él. Y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Muy bien, dice que no hay que hacerle daño ni a los árboles. Nosotros preguntamos qué eran esos árboles. Fuimos al Salmo 1 porque la referencia, según el primer principio que vimos, ¿se acuerdan? Para interpretar las profecías, la referencia aquí de la Biblia nos manda al Salmo 1. Y el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Así dice el Salmo 1. Entonces los árboles es un símbolo de los que guardan la ley, los justos, es lo que dice la Biblia. Dice el profeta Isaías un poquito aquí, un poquito allá. Y el principio, número 1 del primer tema que le di era eso. Ve la referencia cruzada. Mire ahí los versículos que casi no los vemos, aparecen en nuestra Biblia y ni los tomamos en cuenta. Las referencias son los versículos que aparecen ahí donde usted está leyendo la Biblia. Y vaya a esos versículos. Entonces, por eso el Señor dice que los frutos son del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Qué es lo que da frutos? Un árbol. Por eso dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. Así dijo el Señor Jesucristo. Y por eso dijo Juan el Bautista, el hacha ya está lista. ¿Ven?
¿Se dan cuenta cómo la Biblia explica los símbolos sin necesidad de que uno lo haga? Muy bien. Ahora, ya que comprendimos esto, hablamos ayer sobre la consecuencia de los que deciden tener la marca de la bestia. ¿Por qué les digo que deciden? Les expliqué que por alguna razón la Biblia dice que va en la frente. ¿Verdad que sí dice la Biblia? Apocalipsis 13, 15 al 17, si lo quiere leer. Y les expliqué, no solo con la Biblia, sino también como lo dice la medicina o lo dicen los médicos, cómo es que los neurólogos, cómo describen esto que tenemos y que llamamos cabeza, ¿de acuerdo? Y que llamamos cerebro. Y le expliqué del lóbulo frontal, que lo tenemos acá casi en la frente, ¿verdad? De frente para acá. Y le expliqué que ahí estamos recibiendo toda la información que le ingresamos a nuestro lóbulo frontal por lo que vemos y oímos. El diablo lo sabe y por eso nos pone muchas cosas en la televisión, en el internet, en diferentes lugares para que usted mire. No lo va a obligar, pero sí puede contaminar su mente. Muy inteligente, ¿verdad? Él sabe que para destruir a un ejército, de frente es muy difícil, pero de adentro sí es más fácil. Y por esa razón es que ya se acuerdan en las guerras mundiales que ha habido, y especialmente en la Segunda Guerra Mundial, comienza el tema del espionaje. Es decir, en meter a alguien adentro para que se infiltre y de ahí vamos a ganar. Es decir, por eso dice el pastor Bullón que el enemigo está adentro, dice. Y por eso dice la Biblia en Jeremías capítulo 17, el corazón es engañoso y perverso. El mal está dentro de nosotros, no viene de afuera. Entonces el enemigo quiere que ese mal crezca y nos mete todo eso a través de los ojos y los oídos. Según lo que tenemos, así somos. Y se lo voy a explicar de esta manera. En una ocasión un niño me dijo, a mí me gusta mucho pelear. En la escuela yo le pego a mis compañeros, mis compañeritos. Y le digo, ¿cómo haces eso? Sí, me dice, soy bueno, me gusta la lucha y les gano. Pero eso no es bueno, le digo. Digo, ¿dónde aprendes eso? Ah, en la televisión. Yo miro lucha todos los días. ¿Y tu mamá te permite? Sí, ella me da permiso para ver lucha. Y todo lo que yo miro ahí, lo voy a hacer con mis amiguitos. ¿Entendimos? Muy bien. Por esa razón dice, eso va en la mente. En la mente. Por eso hay tanta publicidad para venderle un producto. Si le encantan los ojos, usted va a comprar. ¿Verdad? Ese es el objetivo. Entonces, si va en la frente es un análisis y una decisión. Por eso la Biblia dice eso. Si va acá es porque la persona lo analizó, y decidió. Así es. No va a ser, hermanos queridos, algo en sí que la gente pueda decir, Señor, a mí me obligaron. No, cada quien decide en esta vida. Muy bien, hermanos, entonces el tema en sí, que yo quiero proponerme hacerlo lo más pronto posible, es sobre los 144,000. ¿Quiénes son? ¿Qué clase de grupo es este? ¿Cuándo aparecen? Y resulta que en el capítulo 7, versículo del 9 en adelante, se menciona la gran multitud. ¿Son lo mismo, los 144,000 y la gran multitud? ¿O son grupos diferentes? Número 144,000 se menciona solo en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Nada más ahí. Pero se hace referencia a ellos en Apocalipsis 12, el remanente. Y se hace referencia a ellos en Apocalipsis 15, los que han ganado la victoria y están cantando el himno de Moisés, dice, y del Cordero junto al mar de vidrio. Ahí lo dice en Apocalipsis 15 del 1 al 3. Ahora, le voy a presentar cómo lo interpretan algunos. Cómo lo están enseñando ahora. Esto es para que usted le ponga atención. Y ahora usted ya no se va a poder confundir. Porque de paso le invito a que usted siga estudiando esto. Eso sí, no le crea mucho a Google, porque usted va a encontrar mucho ahí de todo y de toda posición que hay ahí.
Vaya a la Biblia primero, pida la dirección del Señor, diga al Espíritu Santo, guíame a toda verdad y Él lo va a hacer. Así es. Pero usted está tomando a Mr. Google como su maestro. Le digo que usted va a tener un sinfín de interpretaciones que creo que se va a confundir demasiado. Vaya a la Biblia. Muy bien. Así lo interpretan algunos. Estas son algunas posiciones que se están enseñando hoy en día. Y luego vamos a ver con la Biblia para saber si eso es cierto o no. Algunos han sostenido que se trata, esta es la primera posición, algunos han sostenido que se trata del número de fieles que gobernarán con Cristo desde el cielo a una gran multitud de salvados que vivirán aquí en la tierra. Un grupo que va a estar en el cielo, que va a gobernar, a un grupo de salvos que está sobre la tierra. No tiene mucho base bíblica eso. Otros sostienen, posición número 2, que se trata de 144,000 predicadores israelitas vírgenes. Escuchemos esto. Otros sostienen que se trata de 144,000 predicadores israelitas literales, vírgenes, que predicarán durante un periodo de gran tribulación antes de la segunda venida de Cristo a un mundo impenitente. Bueno, y si alguno de nosotros quisiera ser parte de ese grupo, no podría, ¿verdad? Porque tienen que ser israelitas. Solamente que usted vaya a nacionalizarse allá, mi hermano, a Israel, para que le den su nacionalidad israelita. Y así puede ser parte de los 144,000. Pero como no es así. Pero así lo enseñan algunos. Otros sostienen que los 144,000 son un número simbólico que representa el pueblo de Dios. Por ahí va el asunto, ¿no? Otros lo interpretan literal, dice que son 144,000 personas y que son las únicas que se van a salvar. Y si es así, no entiendo si somos aproximadamente más de 20 millones de adventistas en todo el mundo, más de 20 millones en todo el mundo, 144,000 es menor, ¿verdad? Como que van a desertar el resto. O va a ser así, o esta posición no es así. Muy bien. Ahora vamos con el número. Esto es con el número. Algunos hacen 144,000 literal, otros lo predican simbólico. Ahora con el grupo. Algunos creen que los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo, otros enseñan que son grupos diferentes. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Ahora vamos a leer la Biblia. Vamos a leer varios versículos en el poco tiempo que nos queda para comprender ese tema. Empecemos en Apocalipsis 7 y vamos a ver en el versículo del 1 al 8. Muy bien. Primero, 4 ángeles. ¿Literal o simbólico? Ayúdenme, por favor. ¿Literal o simbólico? 4 vientos. ¿Literal o simbólico? Muy bien. Tierra, mar, árbol. ¿Literal o simbólico? Ah, no, mire que los justos le salen ramas, empieza a brotarle fruto, un tipo de mutación, ¿verdad? No es así. Y se lo digo así, hermano, aunque suene un poquito mero, como que feo, pero así lo enseñan algunos. Muy bien. Un ángel que sale donde sale el sol, ¿no? El ángel viene del sol, ¿verdad? ¿Es literal o simbólico? Y dice, un sello, literal o simbólico. Muy bien. 12 tribus, literal o simbólico. Ah, no, esas tribus existen, hermano. ¿Existen? Simbólicamente, sí. Literalmente, no. Hermanos queridos, ¿cómo es posible que los sellos nos vengan hablando de 4 jinetes? ¿Son literales o simbólicos? ¿O son 4 jinetes de verdad que montan un caballo y cada caballo es diferente color? Yo no he visto un caballo rojo. ¿O sí existe? Bueno, en esta época todo lo quieren hacer, ¿verdad? Bueno, los 4 jinetes son literales o simbólicos. Simbólicos. Ahora, es interesante que veamos un asunto de la visión del sexto sello, capítulo 6. Versículo del 12 al 14, ponga atención a esto, menciona las señales cósmicas de la segunda venida de Cristo. Menciona las señales cósmicas, es decir, miren lo que dice, miré cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, el sol se puso de negro como tela de luto, la luna
entera se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un viento. El cielo se replegó, todo eso está en el cielo, a sus señales cósmicas. Y luego del versículo 14 al 16 menciona el día en que el Señor viene. Dice, el cielo se replegó como pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidas de sus lugares. Claro, se menciona aquí un terremoto anteriormente ahí, ¿verdad? Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo esclavo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro del que está sentado sobre el trono y de la ira de él. ¿Eso qué es? Segunda venida. El sexto sello nos menciona 12, 13, las señales cósmicas en el cielo. 14 al 16, la segunda venida. ¿Están conmigo? ¿Están comprendiendo? ¿Sí? Muy bien. Vamos paso a paso para que no nos confundamos. El capítulo 6 termina con una pregunta, versículo 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Dónde está la respuesta? En el capítulo 7, los 144,000. Están relacionados con la segunda venida. Es decir, el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y luego hay un paréntesis, porque hasta el capítulo 8 se menciona el séptimo sello. Lo bueno, lo correcto, si podemos decirlo así, era que después del sexto sello siguiera el séptimo, pero entre el sexto 6:12 de Apocalipsis y el séptimo, capítulo 8, versículo 1, está un paréntesis o una pausa, que es el capítulo 7. Por eso dice, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Antes del séptimo sello, le vamos a dar respuesta. El capítulo 7, 144,000. ¿Comprendimos, hermanos? Muy bien, entonces el capítulo 7 responde a esta pregunta que hace el versículo 16 del capítulo 6 de Apocalipsis. Ahí está la respuesta. Muy bien. Entonces vamos ahora a interpretarlo. ¿Cómo podemos entender esto? ¿De acuerdo? Ya que vimos primero que hay una respuesta, una pregunta que exige una respuesta que en el capítulo 7 se da. ¿Hemos comprendido hasta el momento? ¿Sí? Muy bien. La idea es que usted comprenda. Y porque usted tiene que comprender, porque luego me va a hacer un favor. Usted lo va a compartir con otro. Esa es la idea. Por eso se transmite la palabra. Muy bien, algunos puntos importantes para entender este tema de los 144,000. Dice acá, en el capítulo 6, versículo 14 al 16, que es la segunda venida de Cristo. Y el día de su ira, o la segunda venida, ha llegado. ¿Y quiénes van a estar en pie en ese día? Recuerden que en el versículo 14, el versículo 15 dice que piden algunos huyendo del resplandor de su venida, piden que caigan, dice, las peñas, los montes sobre ellos, ocultándonos de la venida de Cristo. Pero hay quienes van a estar en pie cuando Jesús venga. Entonces quiere decir que los 144,000 están relacionados con la segunda venida de Cristo. Ok. Y están relacionados con la segunda venida de Cristo. ¿Qué viene antes de la segunda venida de Cristo? Según Daniel 12:1. Tiempo de angustia, cual nunca ha habido desde que hubo gente. Muy bien. Algunos puntos para comprender ahora el tema, cuál es la relación que los 144,000 tienen con la gran multitud. Porque si ustedes leen el versículo 4, menciona 144,000 sellados. Pero en el versículo 9 dice, después de esto miré, estamos en el capítulo 7, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, dice, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Esta multitud tiene que
tener relación a la pregunta de 6:17, perdón, de Apocalipsis, porque dice que aquí estaban en pie. Es decir, si se podía sostener en pie, en el versículo 9 dice que están delante del trono, en presencia del Cordero, en pie. Muy bien. ¿Son lo mismo? ¿O son diferentes? Hay una división, ¿verdad? Escuché por ahí sí y otro dije diferentes. Si son lo mismo, son diferentes. Vamos a ver qué dice la Biblia. Empecemos con lo primero. Apocalipsis 5 menciona un principio que vemos en Apocalipsis. Vayan conmigo a la Biblia. Apocalipsis 5, versículo 5. Muy bien, en el versículo 4, esto es la visión introductoria a los sellos. En el versículo 4 dice Juan, yo lloraba mucho porque no se hallaba nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera mirarlo, dice. Pero en el versículo 5, entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque ¿quién? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién le dijo? El león. Pero mire el versículo 6, él escuchó y volteó a ver. Y luego que volteó a ver, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Escuchó un león y vio un cordero. ¿Así dice la Biblia? Escuchó un león y vio un cordero. Muy bien. Noten ahora aquí mismo en el capítulo 7 y versículo 4. Y oí. Así está diciendo Juan. Y oí, el número de los sellados. Él escuchó, hermanos. Él no estaba viendo nada. Él escuchó el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Versículo 9. Después miré y vi una gran multitud. Ahí está el principio, ¿verdad? Juan escucha algo y ve algo diferente. Todo eso tiene su propósito. Jesucristo dice que es el Cordero Inmolado desde capítulo 5, versículo 6, ¿verdad que Él es el Cordero Inmolado? Sí. Pero en el capítulo, ahí mismo en el versículo 5 dice que es también león de la tribu de Judá. ¿Es así? Sí, porque dice que es la raíz de David. Y en el capítulo 22 dice que Él es la raíz de David. Muy bien, Él mismo lo dice, mismo Señor Jesucristo. Otro punto importante, hermanos queridos. Decía, y vuelvo a repetir, la respuesta a la pregunta del capítulo 6 y versículo 17, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Cuál es la respuesta? O sea, los 144,000 o la gran multitud que pueden sostenerse en pie. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 dice que ellos están delante del trono en presencia del Cordero, es decir, están ahí, de pie. Muy bien. Entonces, el mismo término se usa acá. Comprenda esto, comprendamos esto. En el versículo 17, cuando Juan escribió en griego, porque en ese idioma se escribió el Nuevo Testamento, cuando él lo escribió, ahí mismo puso sostenerse o podrá sostenerse. Y en el versículo 9 se utiliza el mismo término. Dice acá, sostenerse en pie, y dice en el versículo 9, estaban en pie delante del Cordero. Así lo traduce una versión. Es el mismo término. Está diciendo que son lo mismo. 144,000 y la gran multitud. Pero sigamos viendo algo más. Los 144,000 y la gran multitud son de tiempos diferentes. Noten esto. Capítulo 7, versículo 4. Hoy el número de los sellados, 144,000. Un símbolo de unidad militar. Se están preparando para la guerra. Así es. Pero en el versículo 9, ellos ya alcanzaron la victoria sobre esa guerra. Capítulo 7, versículo 4, la iglesia que milita en el tiempo de angustia. Capítulo 7, versículo 9, la iglesia que ya está en presencia del Cordero. Es decir, ya salieron de esa tribulación.
El mismo grupo, solo que en tiempos diferentes o en épocas diferentes. Primero en el tiempo de angustia y luego ya habiendo alcanzado la victoria. Una prueba más, los 144,000 constituyen la iglesia del tiempo del fin. Pero vamos a ver lo siguiente. ¿De dónde obtenemos 144,000? ¿De dónde se lo sacaron? No, los 144 son así, miren, vean. En el Antiguo Testamento apareció un número 12, ¿verdad? ¿A quiénes se le designaba ese número? A las 12 tribus, ¿verdad? A las 12 tribus de Israel. Y en el Nuevo Testamento hay un número 12. ¿A quién se les asigna ese número? A los 12 apóstoles. Vean lo que dice la Biblia. Vamos a ir a Apocalipsis 21, versículo 12 y versículo 14. Apocalipsis 21, versículo 12 y versículo 14. Dice así. Tenía un muro grande, está hablando de la Nueva Jerusalén, esto es ya la restauración de la tierra nueva. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. ¿Cuántas puertas? Y en las puertas 12 ángeles. ¿Cuántos ángeles? 12. Y nombres inscritos, que son, ¿qué? Las 12 tribus de los hijos de Israel. Versículo 14. El muro de la ciudad tenía ¿cuántos? 12 cimientos. Y sobre ellos, ¿cuántos? 12 nombres. ¿De quiénes? De los 12 apóstoles del Cordero. Muy bien, 12 más 12. Y luego regresando al capítulo 7, dice que son 144 mil. Mil. Es un término de unidad militar. ¿De dónde traemos eso? ¿De dónde nos sacamos eso? Vayamos a Números, capítulo 31. Números, capítulo 31. Vamos a ir un poco rápido. Números, capítulo 31, y vamos a leer versículo 4 al 6. Muy bien. Números 31, versículo 4 al 6. Dice así. Voy a leer. Enviaréis a la guerra, ¿cuánto? 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel. 1000, primera vez. Versículo 5. Así fueron aportados, ¿de qué? De los millares de Israel, 1000 por cada tribu. 12,000 hombres en pie de guerra. Versículo 6. Moisés envió a la guerra 1000 de cada tribu envió. Y noten lo que dice Apocalipsis 7, que están haciendo un censo. Recuerde que en el Antiguo Testamento se pasaba lista, se llama. Es decir, se hacía un censo para saber cuántos podían ir a la guerra. Y aquí aparece un censo también en el versículo 5. Solo que aquí no se agregan 1000, sino 12,000 de cada tribu. 1000 es un término militar. Lo que está diciendo el Señor es que los 144,000 se alistan para una batalla. Y en el versículo 9 menciona que ellos ya obtuvieron la victoria sobre esa batalla. Así es. Una prueba más. Leamos en el capítulo 7 y el versículo 3 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes ¿a quiénes? A los siervos, en griego dulos. Así se dice en griego, dulos. A los siervos. Guarden esa palabrita en mente. Leamos ahora el capítulo 7 y versículo 15 ahí mismo. Por eso están delante de ¿qué? ¿Están conmigo? Delante del trono de Dios. ¿Y qué? Y les sirven de día y de noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. ¿Qué hacen? Les sirven. Ese término sirven es hermano del término siervos. Y hay un versículo en la Biblia donde se mencionan los dos. Vamos al capítulo 22 y versículo 3. Capítulo 22 y versículo 3 dice, y no habrá más maldición.
El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos, Apocalipsis 7:3, los 144,000, los servirán, Apocalipsis 7:15, la gran multitud. Así es. Son el mismo grupo. Correcto, es lo que la Biblia nos está enseñando. Ahora, hermanos queridos, vamos a hacer una relación de textos ahorita. Vamos a ir un poquito rápido. Yo voy a querer que usted, lo vamos a hacer aquí en Apocalipsis, vamos a analizar el capítulo 7 del capítulo 14. Y vamos a darnos cuenta si se parecen, si están hablando de lo mismo. Porque en el capítulo 7 se menciona 144,000 y luego gran multitud. Pero en el capítulo 14, versículo del 1 en adelante, se menciona 144,000. Y en el capítulo 5 se menciona los que alcanzaron la victoria sobre la marca de la bestia, el número de su nombre, dice. Vamos a hacer esto se llama relación de textos, para poder comprender. Vamos a analizar los dos, varios, tal vez en cuestión de no menos de 2 minutos, espero, para poder. Vamos a comparar primero el capítulo 7 con el capítulo 14 y luego el capítulo 14 con el capítulo 15. ¿Estamos de acuerdo? Vamos pues, al capítulo 7 y vamos a empezar en el versículo 9. Vamos a ir viendo palabras claves. Capítulo 7 y versículo 9. Vamos a leer. Dice así: Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante ¿de dónde? Del trono del Cordero. Trono y en la presencia del Cordero. Noten el capítulo 14 y versículo 1. Allá dicen que están con el Cordero. Eso es lo que estoy diciendo. En el capítulo 7 y versículo 9. Ahora en el 14:1 dice: Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos? 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en su frente. ¿Dice lo mismo? Sí, lo estamos notando. Aquí en el capítulo 9, capítulo 7, versículo 9 dice: están en la presencia del Cordero. En el capítulo 14 y versículo 1 dice: están en la presencia del Cordero. Noten ahora el capítulo 7 y versículo 11. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, ¿y de quiénes? ¿Quiénes? Los ancianos. ¿Y quiénes más? Y los 4 seres vivientes se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Noten el capítulo 14 y versículo 3. Noten lo mismo. Cantaban un cántico nuevo delante del trono. ¿Y delante de quiénes? Los 4 seres vivientes. ¿Y de quiénes? Y los ancianos. O se repiten las cosas o son el mismo grupo, hermanos. Capítulo 14, versículo 3 dice que están los ancianos y los 4 seres vivientes. Capítulo 7 con la gran multitud, y versículo 11 dice que están con los ancianos y los 4 seres vivientes. Esos temas de los 4 ancianos o 24 ancianos y 4 seres vivientes serán un estudio para otra ocasión. Noten el capítulo 7 y versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han blanqueado con la sangre del Cordero. Noten el capítulo 14, versículo 3 y 4. Dice ahí: cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos dentro de la tierra. ¿Dónde fue la tribulación? Aquí dice que son redimidos de la gran tribulación, capítulo 7, versículo 14, y en el capítulo 14 dice que fueron redimidos desde la tierra. Versículo 4. Estos son los que no se han contaminado, dice, con mujeres, pues son vírgenes. Estas mujeres no son literales, porque es algo muy insensato estar hablando literal cuando todo el libro está hablando simbólico. ¿Es así? ¿Y quiénes son esas mujeres? Está en capítulo 17, versículo 5. Aquí están esas mujeres.
capítulo 17, versículo 5. En su frente tenía un nombre escrito, esta es la gran ramera que se menciona acá. En su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande. Babilonia, la mujer que está sentada sobre la bestia. La bestia representa el poder político y la mujer representa el poder religioso, la iglesia apóstata. Babilonia la grande es una iglesia. La iglesia, y esta iglesia, este movimiento religioso en la Edad Media hizo un desastre con los cristianos, ¿verdad? Es por eso dice Daniel. ¿Ahora comprendemos Daniel 12? Por eso Daniel lo menciona así. Dice que esta Babilonia, que es el nombre escrito que tiene, que es la gran ramera, es madre. ¿Madre de quiénes? De las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces son rameras, está en femenino, esas son las mujeres con las que no se contaminan los 144,000. No son mujeres literales y no son israelitas vírgenes literales. Esto es simbólico, es decir, ¿recuerdan Daniel? Capítulo 12, versículo 3 dice, muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, ¿verdad? Dice que la verdad, como en la Edad Media, capítulo 12, en la Edad Media dice que esa verdad los iba a mantener limpios, purificados y emblanquecidos, porque la verdad les da limpieza, no están contaminando con las abominaciones, que es el error. Pero miren que en Daniel 12, 3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es lo mismo que sucedió en la Edad Media sobre los limpios, emblanquecidos y purificados. La verdad limpia. Entonces lo que tienen las rameras no es verdad, es mentira. Y los 144,000, que es un número simbólico, estamos viendo, no se contaminan con nadie, no se contaminan con las rameras representan iglesias, son los que están haciendo algo malo, están guardando la marca de la bestia, están guiándose por su madre, que es la iglesia popular, y las está dirigiendo y todas van detrás de ella. Entonces dicen estos 144,000, nosotros no nos vamos a meter ahí en esas iglesias, porque están enseñando un error, la verdad es esta, por eso son vírgenes. Por eso no se contaminan. No me haga literal esto, hermano. Esto es un símbolo. Que sean vírgenes. Porque no se han, voy a decirlo así, esto suena un poquito feo, pero no han tenido que ver con mujeres, pues. Son vírgenes. No se ha manchado su mente con el error. No han tenido que ver con esas iglesias. Están separados. Y por eso los persiguen. Además que les echan la culpa que por causa de ellos están cayendo las plagas, porque guardan el sábado. Así es el conflicto de los siglos. Guardan el sábado y dicen, no, por culpa de ellos, porque no están guardando nuestro día, el día domingo, no, vamos a perseguirlo. Ya se dio un decreto, Dios quiere que guardemos este día, es un decreto a nivel mundial. Entonces, ellos no están de acuerdo, entonces por eso es que el Señor nos está mandando las plagas, hay que perseguirlos. Y ellos dicen, aunque nos persigan, entonces aún así, no nos vamos a contaminar con ellos. Muy bien, sigamos leyendo. Capítulo 7, versículo 14 dice que ellos han lavado sus ropas. Capítulo 14, versículo 4 dice que ellos están limpios, pues son vírgenes. Y dice el versículo 5 que no hay mentira en su boca. ¿Por qué? Porque no tienen la mentira, que es el error. Pues son sin mancha delante del trono de Dios. La gran multitud del capítulo 7 son sin mancha. Y los 144,000 del capítulo 14 son sin mancha. ¿Estamos comprendiendo? Es el mismo grupo. No tienen mentira en su boca. Dijo el Señor Jesucristo que el diablo es el padre de la mentira, ¿verdad? Entonces, si el diablo está guiando este poder, que es la gran ramera, que es el poder político religioso, ellos dicen, nosotros nos vamos a ir ahí. Eso es mentira. El Señor dijo, Éxodo 28, acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero están diciendo que es otro día. No, no vamos a ir ahí. ¿Usted le creería la mentira?
¿Ustedes me creerían si yo les digo que Jesús va a venir hoy en la tarde y les doy la hora exacta? ¿Me creen? ¿Me creen que si les digo que si me dan todas sus pertenencias, sus casas, sus carros, ustedes van a recibir la vida eterna? Ah, estamos comprendiendo, ¿verdad? Hay que saber, no hay que dejarse contaminar por la mentira. Muy bien. Un último punto, capítulo 7, versículo 15, rápidamente, la última relación. 7:15 dice que estaban delante del trono de Dios y le servían día y noche. Noten el capítulo 14 y versículo 5. Dice, son sin mancha porque están delante del trono de Dios. Pregunto, la gran multitud de Apocalipsis 7, 9 en adelante, y los 144,000 de Apocalipsis 14, 1 al 5, ¿son lo mismo? Muy bien. Vamos a ahora analizar el capítulo 14 con el capítulo 15. Esto es bueno que lo hagamos, ¿verdad? Muy bien. Empecemos con el capítulo 14, versículo 1. Dice que tienen algo especial estos personajes, estos 144,000. Dice que tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en su frente. Nosotros sabemos que eso es simbólico. Lo tienen en su mente. Saben por quién decidieron. ¿De acuerdo? El Señor dice en su palabra, dame, hijo mío, tu corazón. El diablo también le pide su corazón. Y ayer leímos que en Proverbios dice que ese corazón es la mente. Muy bien, noten el capítulo 15, versículo 2, vamos a hacerlo rápido. Vi en el cielo otra señal, versículo 2, también vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre. Es decir, si alcanzaron la victoria sobre el nombre de la bestia, es porque tienen otro nombre, el nombre del Cordero y de su Padre. Noten capítulo 14, versículo 2. Dice que ellos están sobre muchas aguas. Oí, dice, una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas. Noten el capítulo 15, versículo 2, ellos están como, dice, también vi como un mar de vidrio. ¿Recuerdan la relación que hicimos entre semejante y como? No está diciendo que es un mar de vidrio. Está diciendo vi como un mar de vidrio. Eso es lo que le pareció a él. Capítulo 14 y versículo 2 dice, algo interesante, tocaban sus arpas, dice acá. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Noten el capítulo 15, versículo 2, estaban de pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. ¿Son lo mismo? Estamos viendo. Una última prueba. Capítulo 14, versículo 3, dice que cantaban un cántico nuevo. El capítulo 15, versículo 3 dice que cantan el cántico de Moisés y del Cordero. ¿Son lo mismo? Sí. Ahora les explico. Capítulo 7, versículo 4 habla de los 144,000 que están preparándose para la batalla del tiempo de angustia. Versículo 9 menciona cuando ellos ya superaron ese tiempo de angustia y ya están con Cristo para recibir la recompensa por haberse mantenido fieles en ese tiempo de angustia, por no contaminarse con el error o con las mujeres. La virginidad es simbólica, es espiritual. El capítulo 14 menciona a los 144,000 en ese mismo sentido, para una batalla, pero están con el Cordero. Están y mencionan puntos también de la gran multitud. Y el capítulo 15 menciona ya la victoria. Dice que cantan el cántico de Moisés y del Cordero, y cuando hacen eso, ahí en sus Biblias debe de decir que para que ustedes entiendan eso, vayan a Éxodo 15. Éxodo 15 menciona el cántico de los israelitas después de que cruzaron el Mar Rojo y los egipcios se hundieron en el Mar Rojo, ¿verdad? O el Señor los hundió ahí. Así es. Egipto, el poder del enemigo, el poder del enemigo, ese poder religioso político. Israel representa a la iglesia. El desierto por donde tienen que pasar el tiempo de prueba,
La persecución del faraón tras los israelitas, eso también simboliza la persecución del tiempo del fin. Luego tienen que cruzar el Mar Rojo. Claro que sí, todos los que vamos a ir a la Nueva Canaán tenemos que ir al bautismo, tenemos que cruzar el Mar Rojo. Y luego que cruzaron el Mar Rojo y alcanzaron la victoria sobre el enemigo, entonces cantan el canto de victoria. Así es, hermanos. Entonces, mis hermanos, yo me propongo a terminar en este momento con este último punto. Deme unos minutitos más para terminar. Ya sabemos que 144,000 y la gran multitud son lo mismo, ¿verdad? ¿Verdad que no son 144,000 que van a estar en el cielo gobernando a una multitud de redimidos acá en la tierra? ¿Verdad que no son 144,000 israelitas vírgenes literales? No, ¿verdad? Muy bien, ¿verdad que no son solo 144,000 los que se van a salvar? Y falta una pregunta, ¿literal o simbólico? Bueno, vamos a quedarnos en ese punto, solo esto vamos a responder y vamos a terminar. ¿Literal o simbólico? Empecemos en el capítulo 7. Símbolos. Pregunto acá, ¿habrá algún presente que cree que hay algo literal en el capítulo 7 o todo es simbólico? Muy bien, entonces, ¿4 vientos? ¿Han visto ustedes 4 ángeles por ahí deteniendo vientos? No, ¿verdad? Árboles. El Señor protege mucho la naturaleza, ¿verdad? Bueno, sí, ama su naturaleza, el hombre es el que la destruye. Pero al Señor le interesa más eso que los redimidos. No, ¿verdad? Un ángel que viene con un sello, no sabemos de qué tamaño, ¿verdad? No sabemos si es grande, pequeño, no sabemos. Todo eso es simbólico. 12 tribus. Para empezar, ni en el tiempo de Juan existían esas 12 tribus. Año 722 según la historia, las 10. Comencemos un poquito, regresemos en la máquina del tiempo hasta la época de Salomón. Su apostasía dividió el reino, ¿verdad? Lea Primero de Reyes. Ahí va a enterarse un poquito más. Dividió el reino. 10 tribus al reino del norte, 2 tribus al reino del sur. Dijo el Señor, por amor a mi siervo David, voy a conceder que tu hijo se siente en el trono. Por amor a mi siervo, porque yo le hice una promesa a él. Por eso voy a dejar 2 tribus acá. Y las 10 tribus desde que se fueron para allá con Jeroboam ya empezaron de mal en peor, ¿verdad? Hasta caer. Año 722, después de que los profetas les hablaron tantas veces, ellos fueron llevados cautivos por los asirios y desaparecieron. Año 586 le toca a Judá con Babilonia. Pero Daniel se pone a orar, capítulo 9 de Daniel, y el Señor le dice, 70 semanas te voy a dar para tu pueblo, 490 años de gracia. Muy bien, y regresan a Jerusalén. Pero en la época de Jesús eran judíos. En el año 70 Jerusalén fue destruida y los judíos muchos murieron, dice capítulo 1, conflicto de los siglos. Los que huyeron, desapareció la nación de Israel. El año 70, las profecías de Apocalipsis fueron después de ese año. ¿Existían las 12 tribus? No. ¿Y existen ahora? Entonces son simbólicas, ¿verdad? Entonces, si todo es simbólico, ¿será muy insensato hacer literal el número 144,000? Así es muy insensato porque todo es simbólico. Ahora noten Apocalipsis 14, el 1 al 5, dice que no se contaminaron con mujeres los 144,000, ya lo explicamos. No quiere decir que son 144,000 literales. Si las mujeres son simbólicas, las rameras son simbólicas, los 144,000 también. Ok, otro punto, voy a ir muy más rápido. En la lista del Antiguo Testamento encontramos 12 tribus. Pero de las 12 tribus no se contaba a Leví. ¿Qué dijo el Señor en cuanto a la tribu de Leví? Ellos van a ser mis ministros, o sea, apártenlos porque ellos van a trabajar conmigo. Ellos no van a tener tierras, yo voy a hacer la herencia de ellos, ellos van a trabajar conmigo. Las 12 tribus están allá, Leví se queda conmigo. Pero Apocalipsis 7, en el versículo
Vamos a leer. En el versículo 7 dice que está la tribu de Leví. Y no que no estaba, pues. Y algo más. Versículo 8, está la tribu de José. Óigame, ¿José era tribu? ¿Quiénes conformaron el número de los 12? Los hijos de José, Manasés y Efraín. Pero aquí hay algo curioso. No está Dan y no está Efraín. En su lugar está Leví y José. Quiere decir que esto es simbólico, no literal. ¿Ustedes creen que el Señor hace algo solo por hacerlo? Por eso lo hizo. Por si a alguien se le ocurría decir que ellos eran literales. Si son literales, José no era tribu y Leví no era tribu. ¿Comprendimos eso? Muy bien. Ahora algo interesante. La mayoría de las tribus ya no existían en la época de Juan. En el Nuevo Testamento, los descendientes de Abraham son considerados los gentiles, los descendientes espirituales. Veamos 2 versículos rápidamente. Romanos, estoy concluyendo ya con esto. Romanos, capítulo 4, versículo 11 y 12. Dice, y recibió la circuncisión como señal, está hablando de Abraham, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún, o la justificación por la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre, de todos los que, noten esto, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Él es padre de los circuncidados y de los no circuncidados. Esto es espiritual, padre de judíos, padre de gentiles. Noten el capítulo 2, versículo 28, rápidamente. Un poquito de paciencia, 2:28. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu y no según la letra. ¿Quiénes son el Israel entonces de Apocalipsis? El Israel espiritual. ¿Y quiénes son los de Israel espiritual? Los que siguen las pisadas de Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Obedecer a Dios. Capítulo 26 de Génesis, guardaba sus mandamientos. Si fueran solo judíos, ¿qué hacemos usted y yo acá? Si no somos judíos. ¿O hay alguien aquí que es judío? ¿O es de israelita? No, ¿verdad? Somos de diferentes países, pero no hay ningún judío acá, ¿verdad? De la nación de allá. No. Entonces, ¿cómo vamos a ser salvos si son 144,000 israelitas literales? No, ¿verdad? El Israel es espiritual. Muy bien. Ok, hermanos, termino con esto. ¿Por qué se enfatiza tanto los 144,000? ¿Por qué se habla de ellos? Voy a leer un párrafo que me gustó mucho, que está en el comentario bíblico adventista en el tomo 7. Y luego voy a leer un versículo y voy a terminar. Dice así, comentando el versículo 3 del capítulo 14 de Apocalipsis, literalmente cantan, ellos están cantando. La flexión o la intensidad del verbo está en presente para darle más dramatismo, dice. Ellos están cantando en el momento de la prueba. Así como el conflicto de los siglos dice que uno de los reformadores que fue quemado en la hoguera cantaba cuando estaban las llamas consumiéndolo. Lean el conflicto de los siglos. Esta experiencia es de naturaleza tan personal, por eso dice que cantan un canto que nadie puede cantar, porque es una experiencia que solo ellos van a vivir. Usted no puede cantar el canto de ellos porque no va a vivir ese momento. Es una experiencia personal
que solo los que han pasado por ella pueden apreciar su significado. Para ellos, el canto es un resumen preciosísimo y abarcante de las vicisitudes por las cuales han pasado en las etapas finales del conflicto entre el bien y el mal. Por eso dice un cántico que nadie puede entonar sino solo los 144,000. ¿Literal o simbólico? Simbólico. 144,000, la gran multitud, lo mismo, según la Biblia. Hay dos posiciones que se dan. Unos dicen que son separados, otros dicen que son lo mismo. Pero estudiando esto, me pareció bien investigar la posición de la iglesia, del Instituto de Investigación Bíblica de nuestra iglesia, cuyas oficinas residen aquí en Estados Unidos. Y todos llegaron a la misma conclusión. Entonces, mis hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Saben qué dijo Pablo? Porque el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, dice el apóstol Pablo, versículo 7, ahí en 1 Tesalonicenses 4, luego los que estemos vivos, él no lo dice, pero está hablando de los 144,000, los que estemos vivos seremos arrebatados. Y no está hablando del arrebatamiento o rapto, sino que literalmente van a ser levantados. Jesús no viene a la tierra, Jesús ya vino. ¿Para qué va a venir otra vez? Él solo viene a traer a sus hijos en la nube, viene a traer a su pueblo en la nube de los cielos. ¿Verdad que así dice la Biblia? Dice el apóstol Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Quiénes ellos? Los que fueron resucitados en Cristo, para recibir al Señor en las nubes. Resumen. Tiempo de angustia. Los 144,000 en la Biblia se resaltan porque son los que van a vivir ese tiempo. ¿Usted se atrevería a vivir ese tiempo? ¿Quiénes se atreverían a vivir ese tiempo? Vean, es fácil decir amén, hermanos. Y aquí viene algo que no va a gustar, pero lo voy a decir. Es fácil decir amén cuando no le tengo ningún amor por Cristo en cuanto a su servicio. Si decimos que vamos a ir a hacer la obra, 2, 3 van. Y podemos decir amén para estar en el tiempo de angustia. No, mis hermanos, no es así. En una ocasión me dijeron, si usted no se siente preparado, pídele a Dios que lo mande al descanso antes de eso. Sí, está bien. Pero hoy voy a hablar un poquito de la lluvia tardía en la tarde. Y les voy a probar con la Biblia que esa lluvia tardía es un final de algo que comienza mucho antes. Algunos dicen, no, cuando venga la lluvia tardía, ahí sí voy a agarrar, como dicen los muchachos, los mexicanos, ¿verdad? Ahí voy a agarrar la onda, dicen. No, hermanos. La final trompeta de Apocalipsis 15, de 1 Corintios 15, que dice el apóstol Pablo que nos transforma definitivamente, es un fin que comienza desde el bautismo. Yo se los probé con la Biblia esta semana. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que prepararse. Hay que prepararse. ¿Queremos ser parte de los 144,000? ¿De repente? ¿O de repente nuestros hijos? No lo sabemos. Pero si usted está bien cómodo aquí en Houston, le gusta mucho la comodidad, y la comodidad pues nos envuelve, la vida cómoda es muy bonita, pidámosle al Señor que nos ayude a tener la comodidad del cielo. ¿Sí? Olvídese de quien enseñó el tema, quédese con el tema y con Cristo que se le presentó. ¿Cuántos en esta mañana quisieran hacer una renovación con el Señor y pedirle la guía para cambiar su vida? Yo considero que hemos comprendido este tema, ¿verdad? ¿Es así? Muy bien. ¿Usted quisiera hoy ponerse de pie y decir, Señor Jesucristo, quiero que cambies mi vida, porque hasta ahorita
Empecé bien, pero me estoy viniendo abajo. Ya no siento el mismo ánimo en la iglesia. Ya no sé, ese primer amor ya lo perdí, ya me aburre, ya no me dan ganas de ir, no me dan ganas de orar, no me dan ganas de leer la Biblia. Ya solo sábado me gusta ir. Yo entiendo que muchos salen muy tarde de su trabajo. El Señor entiende eso. El Señor entiende eso. Lo que no entiende el Señor es que usted no le dedique por lo menos unos 10 minutos al día, lo mínimo, aunque debería ser más. Eso sí el Señor no lo comprende, porque Eclesiastés 3 dice que para todo hay tiempo, ¿verdad? Usted le dedica un tiempo, hay relación, debe conocer al Señor. Entonces, ¿usted necesita a Cristo? ¿Habrá algún valiente que quiera decir yo necesito a Cristo? Necesito el toque de la fe. Póngase de pie ahí donde está, por favor. Quiero orar por usted. Y para una próxima, que nos haga una pregunta en cuanto a los tiempos finales, si queremos estar ahí, piénselo antes de decir amén. Porque primero debo pensar en mi vida presente. Y si mi vida presente ya es capaz, pues entonces ya puedo estar en el futuro. Por alguna razón el Señor no dio fecha, porque eso está en el futuro. A Él no le interesa que usted sepa la fecha, sino que se prepare. ¿Ya se preparó? ¿Ya está preparando? Muy bien. Pidamos al Señor su ayuda. Padre Santo, hemos estudiado tu palabra. No hay ningún fin acá que sea de lucro, porque tu palabra no es para eso. Ni tampoco, Señor, el fin de establecer la posición de un pastor, porque tampoco es eso. Los hombres, Señor, pueden empezar de diferentes maneras, pero tu palabra es tu palabra. Y nosotros como iglesia te pedimos perdón por dejar, por descuidar el libro sagrado. Tal vez, Señor, en esta época hayamos disminuido como pueblo del libro, pero queremos pedirte ayuda para volver al libro, como en las sendas antiguas, a devorar tu palabra. Solo así, Señor, nadie nos podrá engañar. Pues el pueblo de Israel, dice el profeta Oseas, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y teniendo el conocimiento ahí, teniendo las profecías, todavía siguen negándose a creer que Jesús vino. No queremos, Señor, que nos pase eso a nosotros. No queremos que Jesús venga como ladrón en la noche para nosotros. Vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no se entregaron a Jesús. No le obedecieron. Pero para nosotros vendrá como nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, toma en cuenta la voluntad de tus hijos. Señor, quien predica el tema, eso no importa, Señor. Eso no interesa, sino Cristo, quien es el que da la palabra. Gracias, Señor, por predicarnos hoy. Gracias por amonestarnos. Gracias por llamarnos a una conversión. Ayuda a tu pueblo, Padre. Ayuda a los que están luchando con tentaciones. Hay tentaciones, Señor, que seducen mucho. Somos humanos, somos débiles, pero con Cristo todo lo podemos. Ayúdanos, oh Padre, a lograr la victoria sobre esas tentaciones. Pero si hemos caído y hoy nos presentamos delante de ti como pecadores, te pedimos perdón. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Límpianos, por favor. Ayúdanos con las pruebas, Señor. Hay problemas muy difíciles que nos desaniman, que nos desorientan, problemas que nos hacen recurrir a tomar decisiones en contra de tus mandamientos. Ayúdanos a tener la victoria sobre las pruebas. Si hay alguno de tus hijos que necesita salud, dales el toque de sanador. El toque sanador perfecto que solo tú tienes.
Si hay alguno de tus hijos que necesita paz, coloca paz en sus corazones. Si hay alguno de tus hijos que tiene una preocupación grande por alguna razón, dale tranquilidad y ayúdalo, Señor, en ese momento. Ayuda al esposo, ayuda a la esposa. Ayuda a los hijos, Señor, que se han alejado de la iglesia. Ayuda a los hijos que están desanimados. Ayuda a las familias que tienen problemas en casa. Bendíceles, Señor, en sus trabajos y que ellos te demuestren su fidelidad, su gratitud a través de su fidelidad en sus diezmos y ofrendas. Padre Santo, te dejo esta iglesia en tus manos. Te pido que les bendigas y ojalá, Señor, puedan venir esta tarde para presenciar la actividad y la fiesta que tendremos y la última invitación y amonestación que tu palabra nos va a dar. Bendícelos y guárdales. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Y este ha sido el tema de esta mañana de sábado, Aldair, un tema muy bonito con el pastor Julio Lucero. Y queremos recordarles a aquellos que nos están sintonizando por YouTube, por Facebook, por las radios, el último mensaje, Olam y Proclamad, de que esta tarde, Aldair, vamos a estar teniendo el último tema con el pastor Julio Lucero, el último tema, y no solo eso, sino que una gran fiesta espiritual también, porque vamos a tener lindos bautismos. Así es, Stuart, en este hermoso sábado que el Señor Jesús nos ha regalado, Conexión una vez más se presenta para llevarles el mensaje hasta sus hogares. Esperemos que este mensaje que haya predicado el pastor Julio Lucero pueda serles de mucha bendición. Así es, Aldair, y regresando un poquito al tema, y me gustaría resaltar algunos puntitos que me gustaron, que el pastor mencionó. Una de las cosas que él aclaró es de que Apocalipsis, casi la mayoría de las cosas que menciona Apocalipsis son símbolos, así es de que nosotros muchas veces nos confundimos y decimos, oh, miramos sellos, ¿dónde están los sellos? O miramos los cuatro lo imaginamos ángeles. como fuera literal. Exacto, nos lo imaginamos literal, algo que se nos presente frente a nosotros, pero el pastor lo mencionaba, la mayoría de lo que menciona Apocalipsis, tanto como los 144,000, los 4 jinetes, los 4 ángeles, los sellos, muchas veces, la profecía en sí de Apocalipsis es literal. Es simbólico. Pero en su momento fue literal. Por ejemplo, en el antiguo Israel, las 12 tribus, como él explicaba y todo eso, ahí fue literal. Pero ahora en nuestro tiempo, en nuestra época, son símbolos que nos sirven para que podamos entender y aceptar el mensaje que el Señor Jesús nos da. Exacto, y es interesante cómo en la antigüedad las 12 tribus tenían que ser de Israel, y lo mencionaba el pastor. Ahora no es como que nosotros tengamos que ir a Israel y convertirnos de la misma religión y ser como ciudadanos de ese país. Ahora el pastor presenta esas 12 tribus como las 12 puertas que van a ser en la Nueva Jerusalén. Exacto, y lo que importa de nosotros y de los 144,000 es la creencia de que cada uno de nosotros vamos a tener la misma creencia de que Cristo es nuestro Salvador y nosotros somos salvos por medio de su gracia. Así es, Stuart. Y bueno, ya no habrá más sol, porque el único sol será el sol de justicia que va a ser Jesús. Qué hermoso será ese día donde podamos reunirnos todos como seres hijos de Dios y podemos compartir ese sábado glorioso donde podemos compartir con el Señor Jesús. Así es, y la invitación para usted que nos está escuchando, nos está viendo en esta hora es de que, ¿qué está haciendo usted para entrar en esos 144,000, en esos soldados de Dios que van a predicar el mensaje en estos últimos días? Y bueno, nosotros estamos proveyendo cada uno de los utensilios para que usted pueda hacer que ese mensaje se esparza mucho más fácil. Está por las redes sociales, está por YouTube, por donde usted quiera. Usted solo puede ir, poder verlos las veces que quiera y de la misma manera compartirlo para que pueda alcanzar muchas almas. Así es, Jesús, y de esa manera queremos dar que pueda acudir a nuestras diferentes redes sociales en YouTube como Conexión Juvenil, Facebook como Conexión Juvenil, e invitarlos esta tarde a que nos acompañen en una nueva transmisión y cómo nos gustaría que las hermanas nos acompañaran en esta iglesia de West 6. ¿En dónde nos encontramos, Jesús? Así es, la dirección es 5757 Ranchester Drive, Suites 1200, Houston, Texas 77036. Así es de que si usted está en la posibilidad de poder venir y acompañarnos a nosotros, nos gustaría y juntos poder ver y presenciar los bautismos que se van a estar dando también
Aldair. Así es, hermanos. Y si ustedes no pueden, pues no deben conectarse nuevamente en nuestras diferentes páginas sociales donde estaremos transmitiendo toda esta tarde una fiesta bautismal y donde en el cielo de seguro habrá fiesta como nosotros. Esperemos de que usted nos pueda acompañar y que todas estas 2 semanas que Conexión Juvenil ha tenido de transmisión, que pueda ser de gran bendición y de ayuda para que nos podamos acercar al Señor Jesús. Así es, vamos a estar en vivo a partir de las 6 de la tarde, así que acompáñenos por favor y sea parte de esta gran experiencia, esta gran clausura desde la Iglesia Adventista de Westchase. Y como lo mencionabas, si usted por alguna razón se perdió algún tema o le gustaría revisar alguno de los temas, puede ir a nuestras redes sociales como Conexión Juvenil TV y puede revisar los temas que se han grabado con este pastor. Y de la misma manera nos gustaría que usted deje sus comentarios y que nos comente cómo usted se siente y cómo le ha impactado estos temas, de que al final de la transmisión del día de hoy también vamos a estarlos leyendo para que podamos estar conectados con usted, y nos gustaría saber cómo usted se siente y cómo le ha ayudado y qué va a hacer usted para compartir este mensaje. Así es, Stuart. Bueno, estamos cerrando ya este programa y esperamos de que les hubiera sido de mucha bendición y que esperamos que nos puedan acompañar durante la tarde. Estuvo con ustedes Aldair Sik. Stuart Guinea. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.